Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos a Richard Ramírez, conocido también como el acosador nocturno, The Night Stalker, quien aterrorizó las noches de California en los 80. Si quieres conocer todos los detalles de este crimen y las teorías que lo rodean, suscríbete y activa la campanita. Este caso no te dejará indiferente. Déjanos tus comentarios al final sobre qué caso te gustaría que investiguemos y activar las notificaciones para estar al tanto de nuevos análisis y novedades. Ricardo Leiva Muñoz Ramírez. Este nació en El Paso, en el estado de Texas, el 29 de febrero del año 1960. Sus padres Mercedes Muñoz y Julián Ramírez eran inmigrantes mexicanos. El padre de Ramírez, trabajador de una empresa ferroviaria, era un hombre violento que acostumbraba a golpear salvajemente a su mujer y a sus hijos. Siendo aún muy pequeño, tuvo un accidente en el parque, donde recibió un duro golpe en la cabeza que le produjo convulsiones, por lo que fue diagnosticado con epilepsia, la cual le duraría hasta el periodo de la pubertad. Además sería muy influenciado por su primo, Mike, un boina verde que había regresado recientemente a casa después de cumplir su servicio en Vietnam. Compartían ideas sobre satanismo y fumar marihuana. En esta cercanía, Richard, también llamado Ricky, presenciaría las duras palizas que el primo Mike solía propinarle a su esposa, y Mike contaba sus inquietantes historias de guerra y, para corroborarlas, le mostraba al impresionable Richard imágenes gráficas. Algunas de las Polaroids en blanco y negro mostraban a mujeres vietnamitas siendo violadas por los soldados. Otras mostraban las cabezas decapitadas de las mismas mujeres. Más tarde, Richard diría que estas imágenes lo excitaban. Las historias e imágenes servirían como fuerza impulsora para convertir a Richard en la dirección equivocada en la vida. El 4 de mayo de 1974, Richard y Mike estaban en el apartamento de Mike cuando su esposa, Jessie, llegó a casa y comenzó a discutir sobre el desempleo de Mike. Mike respondió matando a tiros a su esposa delante del joven e impresionable Richard. Mike lo envió a casa y le dijo que se quedara callado, lo cual hizo. Mike fue declarado inocente por razones de locura 4 años después. El tribunal alegó estrés postraumático tras la contienda. Tras la detención de Mike, Richard y sus padres fueron al apartamento de Mike para recuperar algunas pertenencias. Ramírez recordaría más tarde. Ese día volví al apartamento y fue como una experiencia mítica. Todo estaba tranquilo, silencioso y hacía calor. Se podía oler la sangre. También le enseñaría a Richard técnicas para asesinar, las cuales habría aprendido en el ejército estadounidense. Comenzó a fumar marihuana con su primo, a asaltar y matar animales en granjas, a efectuar pequeños robos, realizar allanamientos. Su objetivo, conseguir droga. Richard se convirtió en un adolescente peligroso. Durante los siguientes años, también influyó en él la existencia de la doctrina satánica. Su adoración por Satán hizo mella en un adolescente que solo encontraba paz glorificando al maligno y siguiendo sus premisas. El segundo punto de inflexión se inició cuando se mudó a Los Ángeles. Allí, vagando sin rumbo fijo, continuó con sus tropelías con las drogas y robos a menor escala. Le tomaron las huellas, lo que sería muy importante luego. Pasó hasta 6 meses en la cárcel, y al quedar en libertad, empezó a atacar y acosar a gente. Incluso durante varias horas secuestró a niños solo para traumatizarlos. Le divertía. Se había convertido en la mismísima reencarnación del demonio, como llegó a autodenominarse. Tanto en su aspecto físico como mental. Hasta el aliento le olía al mismísimo infierno. Putrefacto por su falta de higiene. Cuando Richard Ramírez comienza a cazar sus víctimas para violarlas y posteriormente asesinarlas, en ese momento crucial solía escuchar una canción del grupo de rock AC/DC titulada Night Prowler, cuya temática trata de una historia que relata el miedo que una persona siente al estar sola en casa a altas horas de la noche y percibir la presencia de alguien que la observa. Desde aquí nacería el famoso apodo con el cual se identificará en adelante a Richard Ramírez, como el acosador nocturno. El 28 de junio de 1984, Jack Vinco visitó el apartamento de su madre en el barrio Glassell Park de Los Ángeles. Observó que faltaba una mosquitera en la ventana, que la puerta principal no estaba cerrada con llave y que las pertenencias de su madre estaban esparcidas por toda la casa. Luego encontró el cuerpo de su madre, de 79 años. Jenny Vinco había sido degollada y apuñalada repetidamente. Corrió a ver al administrador del edificio para llamar a la policía.
El 17 de marzo de 1985, Richard Ramírez entró en el garaje de María Hernández, de 22 años, y le disparó. Luego entró en el condominio y le disparó en la cabeza a Dayle Okazaki, de 34 años, que vivía con María. Ramírez se fue sin llevarse nada, pero dejó su sombrero y, por razones desconocidas, perdonó a Hernández cuando se dio cuenta de que había sobrevivido. Okazaki, la compañera de María, al escuchar la detonación se esconde, pero debido al nerviosismo se asoma y el delincuente le propina un disparo asesinándola. Con este crimen, ya Richard Ramírez habría despertado el diablo que llevaba dentro, y no contento con lo ocurrido, emprende la búsqueda de una nueva víctima, que acabaría en que esa misma noche se encargaría de asesinar a la joven Tsai Lian-yu. Entre las evidencias que dejó estaban una gorra de béisbol de AC/DC, huellas dactilares dentro de la propiedad y un proyectil deformado calibre .22 en el cráneo de Dayle Okazaki. Habiendo pasado tan solo 10 días del cruento ataque ocurrido el 17 de marzo de 1985, el 22 de ese mismo mes el acosador nocturno asesina a Vincent Zazzara de 64 años de edad y Maxine su esposa, quien contaba con 44 años. Este matrimonio era dueño de una pizzería en la ciudad de Los Ángeles. En el caso de los Zazzara, Ramírez entra al hogar y asesina de un disparo a Vincent Zazzara. Posteriormente se encarga de abusar sexualmente de Maxine para luego asesinarla apuñalándola, hasta sacarle los ojos. Cuando fue juzgado años más tarde, confesaría en un tono muy frío, que le sacó los ojos a la víctima estando viva. En el año de 1985 ataca matrimonio de ancianos, William y Lille Doy de 66 y 63 años respectivamente. Irrumpe en la casa del matrimonio a la medianoche, le da un disparo al anciano, y su esposa comienza a gritar en su habitación, por lo que la golpea salvajemente. Posteriormente la lleva donde el marido se encuentra agonizando y la obliga a entregarle el dinero y las joyas. Luego de esto, la lleva de nuevo a la habitación, donde la agrede sexualmente. El anciano tuvo la fortaleza de llamar al 911 pero no pudo emitir ni una sola palabra. Sin embargo, el servicio de emergencias logró rastrear la llamada telefónica, para dar parte a la policía inmediatamente, la cual llegó al hogar de los ancianos con una ambulancia, pero ya había escapado. Tristemente William Doy no logró sobrevivir, pero su esposa sí, por lo que en adelante ésta se encargaría de dar a la policía la descripción exacta del asesino. Un mes después de haber cometido este asesinato, asalta el hogar de Malvia Keller de 83 años y Wolf Blanche de 80 años. El asesino atacó salvajemente con un martillo a Malvia Keller, mientras ésta se encontraba dormida, y este acto lo repitió con Wolf a la que además de golpear salvajemente, también agredió sexualmente. Las ancianas serían encontradas por la policía al otro día del crimen, del cual solo una lograría sobrevivir. Un día después de cometer este abominable hecho con las dos ancianas, encuentra a una nueva víctima de nombre Ruth Wilson, de 44 años de edad, la cual tenía un hijo de 12 años, se encargó de esposar a su hijo y encerrarle en un armario. Ruth supuso que se trataba de un asalto y espontáneamente le entregó su dinero y sus joyas. El asesino, luego de recibir esto, procedió a atar a la mujer violándole salvajemente. Ramírez huyó del sitio, dejando con vida a Ruth quien hizo un identikit. Debido a la cacería que comienza la policía de Los Ángeles con el retrato hablado, este huye a San Francisco donde encontraría nuevas víctimas. El 24 de agosto del año 1985, Ramírez ataca a William Carnes y a su novia. El asesino hiere de gravedad a William y posteriormente ataca a la chica agrediéndola sexualmente. Luego de consumado el horrible hecho, la chica llamó al 911. Simultáneamente un vecino de la zona, al ver un coche estacionado de manera sospechosa, decide apuntar su matrícula y se la entrega a la policía, la cual logra encontrar el vehículo pero no al asesino. Sin embargo, las investigaciones encontraron las huellas dactilares de Ramírez en el vehículo, las cuales posteriormente fueron confrontadas con la base de datos y por fin encontrarían el rostro del acosador nocturno. La fotografía sería difundida por todos los medios de comunicación. Cuando Richard Ramírez decide regresar a la ciudad de Los Ángeles, es inmediatamente identificado por las personas que se encontraban en la estación de autobuses. Este intentó huir en un vehículo robado, pero la comunidad lo atrapó, y en ese momento la policía tuvo que intervenir ya que iba a ser linchado por la multitud de personas que allí se encontraba. Richard Ramírez, conocido como el acosador nocturno, fue sentenciado en el año de 1989, a pena de muerte, e inmediatamente recluido en la antigua cárcel de San Quentin en California. Sin embargo, debido a las muchas apelaciones, esta no llegó a consumarse.
Richard Ramírez fallece por insuficiencia hepática el 7 de junio del año 2013, a los 53 años de edad. Perfil criminal. Las pericias realizadas en la cárcel y basados en su historial y comportamiento determinaron se trataba de un psicópata con extremas tendencias impulsivas, hedonísticas y que busca emociones. La muerte siempre fue parte del asunto. Nos vemos en Disneylandia. Richard Ramírez dijo esto cuando lo llevaron a prisión después de ser sentenciado a muerte en California. Fue condenado por 13 asesinatos en el sur de California en 1984 y 1985 y también fue condenado por numerosas agresiones sexuales y robos. Su violento primo lo introdujo al sadismo sexual y se utilizaron rituales satánicos durante sus asesinatos, incluido un pentagrama dibujado en la pared de una escena del asesinato y el testimonio de los sobrevivientes que Ramírez los obligó a jurarle a Satanás. Se le diagnosticó epilepsia cuando estaba en 5º grado y los médicos dijeron que su epilepsia del lóbulo temporal le provocó una sexualidad alterada y sentimientos hiperreligiosos y agresión que también contribuyeron a sus sádicos rituales satánicos. Ramírez abusó de la marihuana y el LSD e incluso presenció el asesinato de otro familiar a la edad de 12 años. Su bisabuelo y su padre abusaron físicamente de él durante toda su infancia. La historia anterior muestra la gran cantidad de factores estresantes psicosociales que el asesino serial Richard Ramírez enfrentó en su vida. Tuvo múltiples lesiones en la cabeza y accidentes, epilepsia, abuso de sustancias y atravesó múltiples experiencias traumáticas a lo largo de su infancia, todas las cuales jugaron un papel en sus comportamientos violentos y sádicos como adulto, sin contar una posible carga genética que contribuyera. Los crímenes cometidos por Richard Ramírez entre los años 1984 y 1985, en la ciudad de Los Ángeles, California, carecían de un método en particular, por lo que no era identificable en ese aspecto forense. Su modus operandi le hacía ser extremadamente peligroso. Porque Richard no era metódico, ni ordenado, ni siquiera inteligente. No seguía un patrón determinado, no tenía preferencia alguna en cuanto a sus víctimas. Lo mismo elegía a mujeres, que a hombres, niños o ancianos. No le importaba la raza, la edad o la condición. Era impulsivo e inhumano. Y esto lo hacía ser tan imprevisible como letal. Igual robaba que maltrataba, violaba o mataba a sus presas. Utilizaba armas distintas. Desde un bate de béisbol, hasta un puñal, cuchillos, o varios modelos de pistolas. Un informe pericial psicológico resume la exploración y evaluación psicológica. Las conclusiones mencionan su lesión en edad temprana, la exposición a violencia, sus creencias satánicas que bordean el delirio y condicionantes adicionales como adicción a sustancias, falta de remordimiento y tendencia a la criminalidad desde edad temprana. Según varias valoraciones, se excitaba con el riesgo-miedo de sus víctimas y le encanta la sensación de dominio y de ejercer un papel superior. Era consciente de lo que hacía. ¿Quieres estar al tanto de más casos, análisis y novedades? No te olvides de suscribirte y activar las notificaciones.